Aquí comienza City Noticias, tercera emisión. La actualidad del Ecuador y el mundo, con el respaldo de Diario El Universo, en una presentación de Radio City. Bienvenidos amigos, muy buenas noches. Iniciamos de esta manera la tercera emisión de City Noticias. De inmediato los titulares de la información. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Hoy la asamblea no es un obstáculo, sino un motor, dice Nils Olsen. Comisión de Asamblea Nacional expresa su preocupación por reformas penales contra adolescentes infractores. En Manaví, Daniel Noboa anuncia la entrega de 100 millones en créditos. Ministra de Energía ratifica que se descartan los cortes de luz en el Ecuador. Arrancamos con la información política. En City Noticias, la información política. En la ceremonia de relevo de guardia, la escolta legislativa este miércoles 18 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, hizo un balance de su primer mes de gestión. Aseguró que el accionar legislativo no se ha detenido un solo día y que hoy la Asamblea no es un obstáculo, sino un motor. En su tercer discurso como titular de la legislatura, dijo que en menos de un mes la Asamblea ha demostrado que puede trabajar al ritmo que Ecuador exige, no con discursos, sino con hechos, no con excusas, sino con resultados. Que hace un mes el Parlamento asumió el compromiso de marcar un antes y un después, haciendo lo que muchas veces se comprometió y pocas veces cumplió: legislar sin pausa, legislar con propósito y legislar sin shows. Afirmó que desde el primer momento la Asamblea Nacional respondió al país y no se ha detenido ni un solo día. Aquí no hubo curvas de aprendizaje, no hay tiempo para eso y tampoco hubo excusas heredadas. Añadió, el legislativo asumió con interés los mandatos de un Ecuador que exige leyes claras, decisiones firmes y trabajo coordinado. Destacó que por primera vez en muchos años el Ejecutivo y el Legislativo caminan en la misma dirección, porque la división de poderes no significa división de objetivos. Y la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas, Adolescentes en la Asamblea Nacional manifestó su profunda preocupación ante el contenido del primer informe del proyecto de ley de integridad pública, que plantea reformas a normas sobre contratación pública y servidores estatales, pero también incluye modificaciones relacionadas con la responsabilidad penal de menores infractores. El organismo legislativo considera inaceptable que en una normativa centrada en la contratación pública y servidores públicos se introduzcan cambios que alteran la responsabilidad penal de los adolescentes infractores sin haber realizado un estudio integral que complete criterios jurídicos, sociales, psicológicos y técnicos. Es inaceptable, dice, que desde una propuesta de ley sobre contratación pública y servidores públicos se pretenda modificar responsabilidades de los adolescentes infractores, dijo la comisión en su comunicado. A juicio de la comisión, tratar estos temas en espacios legislativos ajenos al enfoque de la niñez y la adolescencia pone en riesgo las garantías alcanzadas en materia de derechos infantiles. Cualquier propuesta legislativa que incide en derechos de niños, niñas y adolescentes sea conocida y debatida en la comisión especializada, sostiene el pronunciamiento oficial amparado en el artículo 21, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, anunció este miércoles 18 de junio la entrega de 100 millones para financiar créditos a emprendedores, beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Así lo dio a conocer durante un evento realizado en Puerto Viejo, Manaví, con el fin de impulsar el desarrollo productivo social del país.
jamás van a estar olvidados por este gobierno, aseguró Noboa. El plan prioriza a mujeres emprendedoras, motor de la economía local. Hasta mayo del 2026 el gobierno entregará créditos a 150,000 personas. El crédito de desarrollo humano es la columna vertebral de esta iniciativa. Los beneficiarios acceden a $600 para emprendimientos individuales, a 1.200 para proyectos asociativos y hasta 10 personas de estos recursos que se fomenten para negocios productivos y que mejoren condiciones de vida. Desde el 2024, el MIES fortaleció el mecanismo enfocándose en hogares en pobreza extrema. Dice, no regalamos cosas, damos herramientas para salir adelante, afirmó. Ahora le damos paso a los comerciales, pero enseguida estamos de regreso con más información aquí en City Noticias. Acompáñanos en Revolú. En este programa vamos a hablar de cultura, cine, entretenimiento y... Espera. También hablaremos de noticias y... No íbamos a hablar de deportes. Hablaremos de todo eso y más en Revolú. Únete a nosotros en este revolú de ideas con Ruth del Salto, Diego Vaquerizo, María Clara Triviño y Manolo Rosero, de lunes a viernes. De 12 a 13 horas por Radio City, 89.3 FM. La ciudad hecha radio. Míranos por nuestro canal de YouTube, Radio City 89.3 FM. Suscríbete y disfruta de la ciudad hecha radio. En City Noticias, la información económica. Estamos de vuelta y tenemos que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ratificó que no habrán más apagones en Ecuador y que hacen todo lo posible para contar con la generación de electricidad entre renta, alquiler y recuperación. Asegurarles que no vamos a tener ningún tipo de apagones, suspensión de energía eléctrica ni nada de eso. Estamos haciendo todo lo posible todos los años de comprar, rentar y adicionalmente restaurar y reparar el parque térmico e hidroeléctrico que hemos tenido a cargo. Es sencillamente que no se había hecho antes, declaró este miércoles 18 de junio en una entrevista para Teleamazonas. Agregó que estas acciones forman parte de 979.5 megavatios previstos para incorporarse este año, según el anuncio del portavoz presidencial. La ministra explicó que estos megavatios vienen por parte de la recuperación de las centrales térmicas, de lo que ya llevan 87 megavatios. Esos accesos se sumaron también 75 megavatios de Termogas Machala, en donde dijo ya se realizan inspecciones de los motores. 260 megavatios vienen de la renta de Pascuales, para lo cual en este momento se realizan estudios de mercado, por lo que para el 7 de julio está previsto que lancen el proceso y en agosto esté adjudicado. Asimismo, añadió que hay 200 megavatios y un poco más por la contratación de emergencia. En este caso se refiere a los 100 megavatios del Salitral y a los 50 de Quevedo, también al 91 de Esmeraldas, que suman entre ellos 241 megavatios. De esos tenemos un poco de atraso, pero entran en diciembre y eso hace el componente de los 979.5 megavatios para este año, sostuvo la ministra. Y la posible venta de Movistar, la empresa de Millicom, propietaria de la marca de telefonía móvil Tigo en América Latina, ha generado expectativa, ya que involucra un monto de $380 millones. Si la operación se concreta, más de 5 millones de clientes de Movistar en Ecuador pasarán a Tigo. El pasado 13 de junio, Telefónica Hispam anunció que llegó a un acuerdo con Millicom Spain SL para la venta del 100% de su participación en Telefónica Ecuador OTCL. La venta se concretará cuando se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes, indicó Telefónica Hispam en un comunicado. El cierre de la transacción está sujeto también a la
determinadas condiciones del cierre, incluyendo la obtención de pertinentes aprobaciones regulatorias, informó la Telefónica mediante un comunicado dirigido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España. Una de las condiciones está relacionada con las negociaciones entre Telefónica y el Estado ecuatoriano para renovar el contrato de OTCel para mantener el título habilitante del servicio móvil avanzado por 15 años más. El proceso se arrastra desde el 2021 debido a las continuas dilaciones. La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, ha prorrogado por 8 ocasiones el contrato original de OTCel. La única extensión vence, ya la última, el 15 de julio. Hasta abril, según las cifras de Arcotel, Movistar registró 5.2 millones de abonados a sus servicios de telefonía móvil, internet y datos, lo que representa alrededor del 28% del total nacional de líneas activas, ubicando a la operadora como la segunda más grande del mercado ecuatoriano. Vamos ahora al corte comercial y enseguida estamos de regreso con más de City Noticias. Quédese con nosotros. No te pierdas El Despertador, tu revista informativa de actualidad. Despiértate y mantente informado desde la primera hora del día. Con las noticias nacionales e internacionales más importantes del momento. Un repaso de las noticias con las que comienza tu día, con Jorge Rendón y Priscila Jacome, de lunes a viernes, de 6 a 7:30 por Radio City, 89.3 FM, la ciudad hecha radio. Míranos por nuestro canal de YouTube, Radio City 89.3 FM. Suscríbete y disfruta de la ciudad hecha radio. En City Noticias les presentamos información internacional. Y el presidente ruso Vladimir Putin instó el miércoles que en Moscú sigue dispuesto a actuar como mediador en la actual confrontación armada entre Israel e Irán, una iniciativa ya planteada la semana pasada que de momento no obtuvo ninguna respuesta. Vladimir Putin confirmó la disposición de Rusia a ofrecer una mediación para avanzar en el diálogo, indicó el Kremlin en un comunicado en el que daba cuenta de una llamada entre el presidente ruso y su homólogo emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed. Según la misma fuente, Putin contactó una serie de líderes extranjeros para proponer también una mediación por parte de Moscú. Durante esta conversación con el líder emiratí, Putin subrayó la necesidad de un cese lo más pronto posible de las operaciones militares y de activar los esfuerzos políticos diplomáticos para resolver los desacuerdos sobre el programa nuclear iraní. Ambas partes, rusa y emiratí, expresaron su profunda preocupación por la actual escalada del conflicto entre Irán e Israel, que conlleva consecuencias muy negativas para toda la región, añadió la presidencia rusa en su comunicado. Las autoridades rusas condenaron rápidamente los bombardeos israelíes contra Irán el viernes pasado y posteriormente el presidente ruso propuso asumir el papel de intermediario. Desde su invasión a Ucrania en el 2022, Rusia, aislada por Occidente, se acercó considerablemente a Teherán, su principal aliado en Medio Oriente, al que busca respaldar al máximo. De esta manera damos por concluida nuestra tercera emisión de City Noticias. Nos reencontraremos con todos ustedes el día de mañana. Que pasen bien. Aquí termina City Noticias, tercera emisión. La actualidad del Ecuador y el mundo, con el respaldo de Diario El Universo, en una presentación de Radio City.